La patria ni se vende, ni se rinde. Adelante, doctor Diego, que el pueblo ecuatoriano lo escucha. Muy buenos días, un respetuoso y cordial saludo para todos quienes forman parte de esta importante radioemisora, caracterizada por su apertura democrática, por su visión plural y porque conlleva la mentalidad republicana de su director. Quisiéramos nosotros destacar que este medio de comunicación, durante muchos años, antes de que se conozcan las novedades que estas semanas finales han sido motivo de escándalo, ya hizo relación a lo que estaba aconteciendo en el Ecuador. Lo que está pasando en el Ecuador realmente es algo verdaderamente abrumador, y quisiéramos primero, por lo tanto, agradecer por la oportunidad que ha brindado a esta corriente de pensamiento patriótico quienes dirigen este medio de comunicación. Saludar respetuosamente a quienes forman parte de esta emisora, así como saludar también de modo fraternal, respetuoso, a todos los hermanos de Guayaquil, del Guayas, del Litoral y del Ecuador entero, y de quienes nos escuchan incluso fuera del Ecuador a través del Internet. Quisiéramos agradecer obviamente a Pepe, a Raúl, a Clever, a César, a Medardo y a quienes contribuyen en la difusión de un pensamiento, de las reflexiones en torno a la realidad ecuatoriana, así como a la sugerencia de posibles soluciones a los problemas del Ecuador. No podemos dejar de empezar este programa sin observar este hecho verdaderamente escandaloso. En el Ecuador se gastaron 2.369 millones de dólares en la repotenciación, como se denominó, de la famosa refinería de Esmeraldas. Pero después que gastan 2.369 millones, que es el dato que finalmente dieron a algunos técnicos de la Contraloría, y que está publicado el 1 de diciembre del 2016 en el Diario Expreso de Guayaquil, resulta que en estos últimos días tuvo que volverse a parar. Entiendo que era la 8ª vez que se suspendían las actividades de la refinería de Esmeraldas. Pero lo que no sabían los ecuatorianos, y ni siquiera el propio presidente de la República, es que se requieren no menos de 400 a 450 millones adicionales, porque la repotenciación realizada en la refinería de Esmeraldas es fallida. Es increíble. Se gastaron 2.369 millones de una obra que originalmente los que habían construido la misma, los de la empresa japonesa, la Sumitomo Chiyoda, había indicado que la repotenciación costaría alrededor de 187 millones de dólares. Luego se dijo que con los gastos de la renovación de una cantidad de aspectos de la refinería, aquello costaría alrededor de 600 millones. Resulta que gastaron 2.369 millones y no sirve, está dañada la refinería de Esmeraldas. ¿Quién responde por este perjuicio, esta monstruosidad que han hecho en contra de la República? No me pueden venir a decir que simplemente esto tiene que responder el vicepresidente como responsable político. No, señores, aquí la responsabilidad no es solo del señor ingeniero Glass, es responsabilidad jurídica. Al tenor del artículo 42, numeral primero, literal B del Código Orgánico Integral Penal, responsabilidad también del señor economista Rafael Correa. Esa es mi opinión. Y puedo, este punto de vista, este criterio, sustentarlo jurídicamente cuando lo deseen. Esto es algo que no puede el pueblo ecuatoriano cruzarse de brazos o pensar que no ha sucedido nada. No, compatriotas, por favor, abramos los ojos y miremos lo que ha sucedido en nuestro país y cómo a toda costa siempre taparon, y para eso emitieron la Ley Orgánica de Comunicación,
para seguir acciones administrativas, para multar a los medios de comunicación, a las emisoras, a los periódicos que difundieran la verdad. El artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, aprobado por la propia Asamblea de 100 miembros de Alianza País, señala que son autores y que responderán como autoras las personas que recurran en alguna de las siguientes modalidades: autoría directa, literal B, quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución, teniendo el deber jurídico de hacerlo, cierro comillas. Les repito, quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución, teniendo el deber jurídico de hacerlo, cierro comillas. ¿Quién acaparó todas las atribuciones jurídicas, legales, para hacer lo que deseaba en este país? El señor economista Rafael Correa, pues. Él es el que le delegaba al señor Glass. Él le pedía a su alfil político, su alfil administrativo, el que le quería que le dé haciendo lo que él quería, pues es evidente. Aquí todo el mundo está solamente pretendiendo que todas las cosas queden en manos del fusible, del señor ingeniero Glass. No, aquí hay responsabilidad de estos hermanos siameses de la política ecuatoriana. El país tiene que saber la verdad, el país tiene que juzgar a los verdaderos responsables y debe estar decidido el gobierno nacional para no asumir responsabilidades que no le corresponden, incluso si es necesario a renovar todo lo que es la administración de justicia secuestrada por un fraude electoral, el del día 7 del mes de mayo del año 2011, cuando se llevaron justamente toda la administración de justicia del Ecuador con un procedimiento que el Frente de Defensa Nacional lo ha demostrado de manera fehaciente y documentada. 1.229.330 votantes fantasmas en la consulta del día 7 de mayo del 2011, así se llevaron la administración de justicia. Pero no es solamente lo que ya han hecho. Miren, resulta de que en los últimos días, en base a la información que le entregan al propio presidente, el señor licenciado Lenín Moreno, los funcionarios del propio del correísmo, se establece que la deuda del Ecuador no era 28.000 millones, no, era 30.000 millones más de lo que detectan los funcionarios durante esta administración. Y la revista Vistazo publicó la cruda verdad señalando que no son 28.000 millones, sino 58.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares más. El ministro de Hidrocarburos, el ingeniero Carlos Pérez García, señala que a nosotros, dice textualmente, nos costó bastante trabajo conseguir esa información a pesar de ser del propio gobierno, porque le habían ocultado que además ya habían vendido alrededor de 500 a 600 millones de barriles de manera anticipada, es decir, ventas de crudo hasta el año 2024 cuando menos. Pero hay una cosa que es realmente otro motivo de escándalo para que vean que realmente existen procedimientos cuasi mafiosos aquí en nuestra patria. Miren, compatriotas, resulta que el contralor, el subcontralor anterior, el doctor Celi, él señala de que es necesario hacer una auditoría de la deuda. ¿Cómo es posible que las distancias, las cantidades sean tan distintas de 28.000 a 58.000 millones? Y él dice que lo que tendría que hacer la Contraloría es una auditoría de la deuda. Eso es lo que el ciudadano pide. Pero ¿cuál es la respuesta que le dan los asambleístas? Voy a tomar las frases transcritas en Diario El Universo del miércoles 16 de agosto del 2017 en la página tercera. Miércoles 16 de agosto del 2017, página tercera, el diario El Universo de Guayaquil. Dice que, entre comillas, el anuncio del juicio al contralor subrogante lo realizó Soledad Buendía de Alianza País
por supuestos incumplimientos de funciones, oigan esto, por haber anunciado una auditoría a la deuda externa del gobierno de Rafael Correa entre el 2007 a mayo del 2017, que según la legisladora Buendía no está dentro de sus competencias. Imagínense, cierro comillas, un contralor que no puede controlar nada, que dice que va a hacer una auditoría de la deuda y le saltan a la cara a los asambleístas de Alianza País que en vez de dedicarse a la fiscalización parece que su tarea central es el encubrimiento, algo verdaderamente inaudito. Y dice allí que el presidente de la Asamblea ratificó que convocarán a Celi y les invitó a no especular, pero que le recordó que el Contralor tiene prohibido auditar la deuda. Y dice, Celi ratificó ayer su decisión de realizar una auditoría integral a la deuda sobre las fuentes y destino de los recursos, porque las 11 realizadas, supuestamente, anterior, eran particulares. Para la oposición, este anuncio del juicio a Celi constituye una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Decir que van a hacer una auditoría de la deuda, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está atrás de esta advertencia de los asambleístas de Alianza País? No quieren que se haga la auditoría de la deuda. ¿Saben por qué, compatriotas? Porque va a tener que salir el monto del dinero que se han llevado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Banco del IES, que se calcula ese monto significa de 13.900 a 17.400 millones de dólares. El día de hoy, Diario El Universo publica en la primera página una resolución de un juez, óigame, exigiendo que el IES le dé medicinas a un enfermo de cáncer, que está con metástasis. Este señor pide que por favor el juez ordene al IES que le dé los medicamentos. ¿Qué les parece? No hay dinero para medicinas. Recordemos que el señor director del IES viajó a España a pedir plata, a pedir un crédito para comprar determinados implementos que decían que necesitan no sé qué hospital. ¿Dónde está la plata del IES? Pero abramos los ojos, señores jubilados, trabajadores ecuatorianos, y no quieren que se audite las obligaciones del IES porque dicen que está prohibido que el Contralor pueda revisar las cuentas del dinero de los trabajadores y del IES, porque se llevaron el dinero del IES alegando que supuestamente es dinero del Estado, lo que es una afirmación de absoluta mala fe, porque los recursos del IES son propios y distintos de los del fisco, son distintos de los del fisco. Yo quiero recordar que en el año 1992 al 94 le ganamos la pelea al arquitecto Sixto Durán Ballén cuando quería privatizar los recursos del IES, y le demostramos, porque ese artículo no ha cambiado desde esa época. Yo quiero que hagamos relación a lo siguiente: no podían privatizar la plata del IES porque era plata privada, porque dice la Constitución de entonces y la de ahora en el artículo 372 que los recursos del IES son propios y distintos de los del fisco. Por lo tanto, el señor economista Correa o afirmaba por ignorancia, por mala fe, de que supuestamente el dinero del IES era del Estado. No, señores, es de los trabajadores, es de los jubilados. ¿Cómo es posible que en el Ecuador los enfermos del IES tengan que ir y acudir a un juez para que ordene que le den los medicamentos? Señores, la más grande masa monetaria del Ecuador debe estar en el IES, y los asambleístas de Alianza País quieren hacer un juicio político porque dicen que el Contralor está queriendo revisar cómo es que ha manejado la plata de alrededor de 58 mil millones de dólares. Pero por favor, ¿dónde están las cosas? ¿Dónde está la lógica en este país? Estos señores asambleístas de Alianza País no son fiscalizadores como ordena el artículo 120, numeral 9 de la Constitución. Son unos encubridores.
unos encubridores. ¿Qué legitimidad tienen estos señores? Fueron designados con un padrón electoral inflado, como si el Ecuador tuviera 19.420.000 habitantes. No, el Ecuador tenía 16.400.000, tenían más de 16 años de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, recordemos 11.118.000 ecuatorianos, e inflaron el padrón a 12.835.000 los miembros del Consejo Nacional Electoral, violando el artículo 25 de la Ley de la Democracia, que dice que tomarán en cuenta los criterios de las entidades más importantes del sector. Por favor, lo que está pasando aquí en el Ecuador es algo escandaloso y la gente tiene que reaccionar, porque si no reaccionan vamos a quedar robados y enjaulados por la legislación que tiene este país. Pero no queremos dejar de referirnos el día de hoy a otro aspecto que nos parece realmente llamativo y en algún sentido escandaloso. Estos días, recordemos, los medios de comunicación señalan de que existe la presencia de 300 embarcaciones chinas que están queriendo hacer una especie de captura de una enorme masa de alimento marino en torno a las Islas Galápagos. Yo creo que es importante que aquí hagamos algunas relaciones y reflexiones en torno al problema de las 200 millas. La presencia de 300 embarcaciones de la República Popular China en las zonas adyacentes a las Islas Galápagos, en búsqueda de alimentos marinos, ¿sí?, que también necesita el Ecuador, que es el país además ribereño, pues. Resulta que en el mes de julio y el mes de agosto de este año, estamos hablando de 6 semanas aproximadamente, casi 7 semanas, se han realizado varios comentarios sobre la situación de las 200 millas del mar territorial que tenía el Ecuador. El 18 de agosto del 2017 se publica, porque la víspera, hay una contabilización de embarcaciones por parte de los miembros de la Armada o Marina ecuatoriana. Hayan 197 barcos cerca de la zona exclusiva del Ecuador, en torno a las Galápagos. El 19 de julio habían hecho una primera contabilización y hallaron 300 navíos pesqueros de distinto tamaño de la República Popular China, y así lo publicó Diario El Comercio del viernes 18 de agosto del 2017 en la página 9. Entre estas embarcaciones existen muchas, las más grandes, que son factorías o fábricas flotantes que procesan los productos marinos y hasta los enlatan para dejarles listas para el consumo humano. Existen algunas inquietudes que no podemos dejar de expresar. ¿Quién les facilita? El diésel para que estas 300 embarcaciones se muevan. ¿Quiénes les prestan el diésel para que puedan manejar las pequeñas máquinas para generar electricidad para que funcionen estas factorías o fábricas, precisamente enlatando el atún y los productos marinos que están frente a las costas del Ecuador? Hay una captura de una sola embarcación asiática en el noroeste de la isla San Cristóbal. Es el buque chino que se llama Fu Yuan Yulen 999. E informa a la Marina del Ecuador que se encontraron que transportaba cerca de 300 toneladas de especies marinas como aletas de tiburón, tiburones martillo y tiburones silky. A bordo habían 20 tripulantes y en sus bodegas se hallaron especies como el tiburón martillo en peligro de extinción e incluida esta especie en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Dice además que en el registro de pesca de la embarcación china constan 300 toneladas de producto almacenado. Y dicen que los peces están congelados y amontonados hasta el techo de las bodegas, como se aprecia en las fotografías captadas por las autoridades de control ambiental ubicadas en Galápagos. Estos incidentes nos deberían llevar a varias reflexiones y conclusiones. Una de ellas es que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial,
conforme lo determina el inciso segundo del artículo 158 de la Constitución de la República. Pero el gobierno de Rafael Correa, incluso con una inconstitucional reforma disfrazada de enmienda, ha pretendido que las Fuerzas Armadas se dediquen a tareas de represión interna, como sucede en México y el Perú y en otros países, con desastrosas consecuencias donde avanza el proceso de globalización. Yo quisiera recordar que el gobierno de Correa, todo lo que ha hecho, absolutamente todo lo que ha hecho, ha sido en función de los intereses de las grandes corporaciones extranjeras. Esto es importante que la población ecuatoriana lo recuerde. No solo que han entregado los puertos costaneros, no solo que han entregado todas las minas de oro, de plata, de cobre, no solo que han entregado la riqueza de carácter petrolero, no solamente que han entregado las fábricas como las de cemento, no solamente han entregado determinado tipo de infraestructura básica del país, sino que además de eso, este gobierno trabaja en función de los intereses de las grandes corporaciones extranjeras. Los recursos naturales en manos de las compañías foráneas, en manos de las multinacionales y de las corporaciones extranjeras. Pero todo lo demás está en función de los intereses del gran capital corporativo mundial. Está previsto que en la tercera década del siglo XXI se incursionarían en la toma de tierras, en la toma de los sectores donde existe agua y alimento, tanto en el sector de la continental como de los mares. Y claro, aquí hay que preguntar si es que eso va a pasar, y así lo advierte el Ministerio de Defensa de Inglaterra y además el Pentágono norteamericano, que las guerras van a ser por los recursos alimenticios, por el agua, por las zonas de flora y fauna, por las minas y la energía. Aquí tenemos que preguntarnos a quién le interesa que desaparezcan o se debiliten unas fuerzas armadas patrióticas, nacionalistas, que defiendan la riqueza nacional. Le interesa a las multinacionales. Pero ¿quién ha sido el gobierno gestor de debilitar a las Fuerzas Armadas, pues? De desmantelar todo lo que significa su capacidad de carácter institucional, pues. Es que esto es necesario que recordemos los ecuatorianos. Aquí en el Ecuador ha habido una política orientada a debilitar a las Fuerzas Armadas, pues esto es importante que lo tengamos presente y lo recordemos y demos ejemplos concretos. Miren, ¿qué gobierno fue el que le retiró al Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN, a las Fuerzas Armadas? Eso lo creó en el año 1972 el general Rodríguez Lara. Allí se reunían oficiales de la Fuerza Terrestre, la Fuerza Marítima, de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional, sectores empresariales, sectores de la sociedad civil y organizaciones populares, sectores de la burocracia. Pero el gobierno del presidente Rafael Correa le despojó del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN, formado en el gobierno de Rodríguez Lara mediante el decreto supremo número 468, que está publicado en el registro oficial 84 del martes 20 de junio de 1972. Allí además se establecía que el IAEN existirá para investigar y analizar permanentemente la problemática nacional en todos sus aspectos y en relación con el mundo, desarrollar y consolidar conocimientos y técnicas que tengan relación con el mundo, desarrollar y consolidar conocimientos y técnicas en función de los intereses nacionales. Pero le quitó el IAEN, el gobierno de Correa, y lo transformó al IAEN, un centro para obtener posgrado, sobre todo la gente de Alianza País. Revisemos la lista de asambleístas y de funcionarios de Alianza País que han obtenido el título de cuarto nivel y otros títulos que sacaron en el IAEN a costa de retirarle a las Fuerzas Armadas esta institución. El propio gobierno ha hecho una cantidad de cosas adicionales, pero yo creo que hoy, por razones de tiempo, nos vamos a referir al aspecto de las 200 millas del mar territorial. Yo creo que es importante recordar
¿sí? Cómo este gobierno trabaja siempre en función de los intereses de las corporaciones extranjeras y las multinacionales. Si en la década tercera de este siglo empieza lo que se tiene previsto, la incursión a la Amazonía, porque quieren el agua, quieren la tierra, y eso está en los informes oficiales del Ministerio de Defensa de Inglaterra, y está también en los documentos del propio Pentágono, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Yo pregunto, ¿qué sucedería si el Ecuador, en vez de tener unas fuerzas armadas democráticas, progresistas, nacionalistas, está dedicada solo a la represión interna, como lo plantean las reformas de la Constitución disfrazadas de enmiendas del día 3 de diciembre del 2015? Yo quiero recordar dos aspectos medulares. Hay una dictadura planetaria de carácter fascista que está en marcha y que es ejercida por las más grandes y poderosas multinacionales y el capital corporativo mundial. Ellos aspiran a dominar a la población mundial y van extendiendo de una nación a otra este control de manera progresiva e implacable, con leyes y constituciones permisivas y concertadas, así como con la participación de gobiernos títeres de esos intereses, instalados y mantenidos con o sin fraude en la dirección de los países más provistos de recursos naturales, para que estos sean cedidos, esos recursos, a dichos intereses corporativos. Requieren para eso debilitar o destruir a toda institución nacionalista o patriótica, porque conducida por personas educadas e informadas, avisadas políticamente y con conciencia cívica, sería un obstáculo tremendo para los afanes de depredación de la riqueza de los países por parte de las grandes multinacionales y el capital global. Resulta evidente que a más grande patrimonio de los países se desatan más desaforadas codicias sobre el mismo. Es el caso del Ecuador, porque posee todo tipo de recursos naturales, no solamente en minas de oro, de plata, de cobre, petróleo, gas, sino que es tan vital para la sobrevivencia de los pueblos a futuro la tierra con capacidad agrícola. Por eso llama la atención que el gobierno de Rafael Correa, cuando aprobaron la ley de tierras rurales y territorios ancestrales, en el artículo 20, y está publicado en el suplemento del registro oficial 711 del 14 de marzo del 2016, autoriza la entrega de tierras rurales de costa, sierra, oriente y Galápagos a las compañías extranjeras y a las empresas estatales dedicadas a la producción agrícola. Cuando cayó la señora Dilma Rousseff en Brasil, estaban negociando créditos con la República China a cambio de 300,000 hectáreas del estado de Goiás en Brasil. Y aquí en el Ecuador ya está lista la ley para entregar las tierras rurales. Pero además, ¿qué buscan los países, evidentemente, que no tienen la riqueza que tiene nuestro país? Por ejemplo, llevarse las riquezas ictiológicas o pesqueras, la flora, la fauna, el agua dulce, elementos que podrían provocar a futuro conflictos bélicos, como además lo advierte las propias Naciones Unidas. Ahora bien, ¿cómo es que el Ecuador, que tenía 200 millas de mar territorial, quedó reducido a 12 millas de mar territorial? Desde el año de 1952, con la firma del Tratado del Pacífico, suscrito por Chile, por Perú y Ecuador, así como del Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954 de estos mismos países, Ecuador, al igual que Chile y Perú, defendió como parte de su espacio físico-geográfico las 200 millas del mar territorial. Cabe recordar, por ejemplo, que en el registro oficial número 160 del jueves 17 de abril de 1969, se publica, a petición del diputado Jorge Salvador Lara, la resolución de la Cámara de Diputados de la República del Ecuador del 13 de agosto de 1968, que señala, a raíz de la captura de buques norteamericanos pescando dentro de las 200 millas del mar territorial del Ecuador, una resolución que dice, primero, la Cámara de Diputados de la República del Ecuador dice que ratifica y defiende la soberanía nacional sobre las 200 millas del mar territorial ecuatoriano.
La Declaración de Santiago y los instrumentos que rigen el sistema jurídico del Pacífico Sur, así como los pronunciamientos que en su defensa han hecho los órganos del Estado ecuatoriano. En segundo lugar, recomiendan a la función ejecutiva, al gobierno del doctor Velasco Ibarra, a que aplique siempre con energía las leyes vigentes que precautelan los derechos y la soberanía del Ecuador, al amparo de las normas de la convivencia internacional. En tercer lugar, la Cámara de Diputados aplaude a la Marina Nacional por su labor de vigilancia del mar territorial de nuestro país. En cuarto lugar, rechazan la promulgación por el presidente Johnson de los Estados Unidos de la ley que suspende la ayuda exterior norteamericana a los países del Pacífico Sur en contra de Chile, de Perú y Ecuador. Y, en quinto lugar, participan de esta resolución al señor ministro de Relaciones Exteriores para que la haga trascendental a las demás naciones a fin de promover el irrestricto respeto a las soberanías nacionales. Esta resolución del 13 de agosto de 1968 la firma como presidente de la Cámara de Diputados el doctor Raúl Clemente Huerta. Quisiéramos señalar que hay una cantidad gigantesca de resoluciones sobre las 200 millas. Las tengo aquí, como la del 7 de marzo del 69, del 17 de abril del 69, y una cantidad de resoluciones. ¿Y qué es lo que sucede? No voy a dar lectura por razones de tiempo, porque se nos acabaría el programa leyendo las resoluciones de la Cámara de Diputados y del Congreso de la República del Ecuador defendiendo las 200 millas de mar territorial. Pero ahora ya no tenemos 200 millas de mar territorial, ahora solo tenemos 12. ¿Cómo pasó esto? Lo vamos a contar. Miren, lo antes escrito y comentado sobre las 200 millas del mar territorial es parte de la historia desconocida y ocultada en forma interesada a las nuevas generaciones, sobre todo en base a eliminar materias sociales o materias vinculadas a la verdadera historia del Ecuador, en la que se destacan las famosas reformas educativas desnacionalizadoras impulsadas por Rafael Correa y por Alianza País. El gobierno del presidente Correa, del supuesto socialismo del siglo XXI, al que hemos llamado del fascismo del siglo XXI, junto a partidos políticos que él llamaba de la partidocracia corrupta, renunció de manera expresa, en una forma muy equivocada, las 200 millas del mar territorial, suscribiendo la Convención del Mar, o CONVEMAR, del año 1982, a la que el Ecuador fue la que tanto impugnó nuestro país. Pero ahora, en la sesión número 166 de la Asamblea Nacional, de fecha 22 de mayo del 2012, la mayoría legislativa, con 81 votos de los legisladores, sobre todo de Alianza País y de algunos legisladores de Sociedad Patriótica, del Partido Social Cristiano y del PRIAN, con 9 votos en contra y 12 abstenciones, se aprobó el informe presentado por la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, y de este modo le impusieron que el Ecuador acepte a ser parte y se subordine a la Convención del Mar, que durante décadas, desde 1982, el Ecuador impugnó vivamente, y a la que siempre le pretendió imponer la voluntad política del gobierno de los Estados Unidos. En el artículo 3 de la Convención del Mar, o CONVEMAR, de 1982, relativa a la anchura del mar territorial, a la que somete al Ecuador la Asamblea y el gobierno de Correa, señala textualmente, abro comillas, del artículo 3 de la CONVEMAR: todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda las 12 millas marinas, medidas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con esta convención. Cierro comillas. Les repito, por favor, lo que el Ecuador, renunciando a las 200 millas de mar territorial, donde durante por décadas la Marina ecuatoriana capturó
buques extranjeros que se llevaban y depredaban la riqueza marina de nuestra patria, pues sencillamente con el gobierno de Rafael Correa decidieron renunciar las 200 millas para quedarse con 12 millas. Y dice el artículo 3 de la CONVEMAR, les vuelvo a leer y abro comillas, por favor tomen atención. Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas. 12 millas marinas, que no exceda. Medidas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con esta convención. Cierro comillas, es decir, de las partes más salientes de la costa. Cada milla marina dispone de 1.832 metros. Esta redacción es tan clara que no admite equivocación, confusiones o ambigüedad de lo que estaban haciendo y lo que querían hacer el gobierno de Correa y los supuestos padres de la patria. Miren, compatriotas, la ratificación del presidente de la República, Rafael Correa, de lo decidido por la Asamblea Nacional en la sesión del 22 de mayo del 2012, con la mayoría de legisladores de Alianza País y el apoyo de las referidas bancadas de lo que Correa llamaba la partidocracia corrupta, está publicada en el registro oficial 759 del jueves 2 de agosto del 2012, en cuyo artículo 1, ratificado por Rafael Correa el 15 de julio del 2012, se decreta, abro comillas, artículo 1, ratifícase la adhesión a la Convención del Mar de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar, CONVEMAR, suscrita el 10 de diciembre de 1982, con la declaratoria formulada por la Asamblea Nacional, donde la mayoría de votos fueron de Alianza País. El instrumento al servicio de las corporaciones extranjeras, de las multinacionales, es el gobierno de Rafael Correa. El instrumento político aliado a esas políticas de la globalización y la subordinación de los intereses nacionales a los afanes de las grandes corporaciones se llama Alianza País. Esto tiene que saber el pueblo ecuatoriano y esto lo vamos a seguir denunciando porque esta es la verdad y la podemos demostrar de manera documentada. De este modo, con la colaboración y aprobación expresa de la Asamblea Nacional de Alianza País y del apoyo de los partidos de lo que llamaba el propio Correa la partidocracia corrupta, se renunció a las 200 millas de mar territorial donde se ejerce soberanía absoluta y se acogían al límite de 12 millas de mar territorial. Y se declara en forma teórica que los 188 millas ya no son mar territorial, sino zona económica exclusiva. Miren ustedes, ¿quiénes resolvieron esto? Los de Alianza País y los partidos que querían agradar al gobierno norteamericano, pues. ¿Quiénes fueron los gestores, los que idearon esta propuesta de las 12 millas? En el gobierno de Richard Nixon, cuando el secretario de Estado era Henry Kissinger, quien alegaba que por la distancia de 200 millas de mar territorial, los barcos de guerra norteamericanos no podían bombardear costas de ningún país con salida al mar. Pero que con 12 millas del mar territorial todo era muy fácil porque los cañones de las embarcaciones de guerra de los Estados Unidos podían llegar sin ningún problema a 48, 50 o más kilómetros, bombardeando cualquier país, cualquier costa, en cualquier continente de este planeta. Cabe destacar, y esto es importante que recordemos, que el artículo 4 de la Constitución de la República, vigente desde el 20 de octubre del 2008, es decir, 4 años antes que tomen la resolución, tanto la Asamblea Nacional de Conducta Antinacional y el gobierno de Rafael Correa establece en el artículo 4 el siguiente texto, abro comillas, el territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales y legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales,
Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio subyacente continental, insular y marítimo. El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable, y la Asamblea de mayoría de Alianza País con los partidos que según Correa son de la partidocracia corrupta, se someten y reducen lo que era irreductible. Lo que era inalienable para ellos ya no lo es, y lo que era inviolable para ellos no contaba. Y dice, y concluye con la frase, este artículo 4, nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión. La prescripción constitucional evidentemente ha sido violada, pues, porque han reducido el mar territorial. El Ecuador pierde en calidad de mar territorial porque es todo el ancho de 200 millas que besa la provincia del Oro, la provincia del Guayas, Santa Elena, Manabí, Esmeraldas, más el entorno a Galápagos, como 1.200.000 kilómetros cuadrados. Pero no es solamente esto lo que queremos comentarles. Les ruego que los que tengan a mano un código civil, los abogados, o si quieren vayan a cualquier biblioteca, abran el código civil actual, el que está vigente, y allí hay un capítulo que se llama de los bienes nacionales. Y ustedes abran y miren el artículo 609 del código civil actual, todavía vigente en el Ecuador. Y ahí se puede leer, y les abro comillas y les leo la parte más importante. Artículo 609. El mar adyacente hasta una distancia de 200 millas marinas, medidas desde los puntos más salientes de la costa continental ecuatoriana y los de las islas más extremas de la provincia insular de Galápagos y desde los puntos de la más baja marea, según la línea base que se señalará por decreto ejecutivo, oigan por favor, es mar territorial y de dominio nacional. Es mar territorial y de dominio nacional. ¿Pero qué pasó? Ese mar territorial de 200 millas fue recortado cuando el Ecuador se integró a la Convemar. Lean las actas si tiene alguien la posibilidad de la reunión que se lleva a cabo en diciembre del año 1982. El Ecuador es el país que más peleó en esos años en contra de que le sometan al Ecuador, al Perú y Chile a reducir las 200 millas. Y los norteamericanos que querían 12 millas de mar territorial y que estaban atrás de la Convemar, ellos hicieron lo que les dio la gana en nuestro país. ¿Con qué gobierno? Con el gobierno de Rafael Correa, con el gobierno que fue parte del Plan Colombia. Y quieren aparecer aquí que son supuestamente los contrarios a los norteamericanos. Eso es mentira. El gran argumento para decir que han estado en contra de la política norteamericana, dice que según ellos ha sido sacar la base de Manta a las tropas norteamericanas. Eso es mentira y les demuestro. El abogado que presentó la demanda en contra de la presencia de las tropas norteamericanas fui yo, y pueden revisarlas. El auspicio a las 43 organizaciones, y la persona que encabezó la demanda fue la hermana Elsie Monge, presidenta precisamente de la CEDU, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de las Iglesias Cristianas del Ecuador. También firmó la señora Nela Martínez, y las 43 organizaciones que firmaron. Y el que también firmó, por supuesto, y era el abogado auspiciador, fui yo mismo. Ese acuerdo se firmó el 16 de diciembre de 1998 en el gobierno de Yamil Mahabat Bit. ¿Y cuándo se retiraron las tropas norteamericanas? Cuando se cumplieron los 10 años, es decir, en el año 2009, del año 99 al 2009.
El presidente Correa llegó al poder en enero del 2007. Todo el 2007 estaban las tropas ahí mismo. Todo el 2008 estaban las tropas allí mismo. Y hasta el final del 2009 allí estaban las tropas. ¿Y por qué se fueron? Porque hubo un documento firmado por el señor doctor Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, que firmó un acuerdo con John Negroponte, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, mediante el cual los aviones agua que estaban en Manta se iban a Colombia, sobre todo a Palanquero, para acosarle al gobierno del presidente coronel Hugo Chávez Frías. Esa es la historia, no lo que dice el presidente Correa y lo que mentía en las sabatinas. ¡Mentira! Eso es mentira. ¿Por qué no les votó en el 2007? ¿Por qué no les votó en el 2008? ¿Por qué no les votó en el 2009? Y toda la documentación y todo lo que les estoy señalando, ustedes pueden encontrar en los documentos de Wikileaks que publicó la revista Semana de Colombia, que se imprime en Bogotá y que corresponde al día 23 de marzo del 2011. No sacó Correa nunca a la base de Manta. Mentira. Esperaron que se cumplan los 10 años y luego que se aplique el convenio de Álvaro Uribe Vélez con John Negroponte. Esa es la verdad y les puedo demostrar documentadamente, porque además pueden revisar el famoso caso 0032-2000 y vean ustedes quién es el abogado y quién es el que lleva toda la polémica para sacar a las tropas norteamericanas de nuestro país. No fue Correa, pues mentira. Nadie sabía en el año 2000 o en diciembre del 99 ni siquiera la existencia de este señor. No, el abogado que demandó la salida de las tropas norteamericanas fui yo mismo. Pues vean allí, ahí está firmado por el doctor Diego Delgado Jara, con la matrícula 532 del Colegio de Abogados de la SUAY. Pero además hay otro tema que no quisiéramos dejar de anotar, aunque sea brevísimamente. Conocemos que han resuelto que debería llamarse a consulta popular para los aspectos de cierta, diríamos, modificación de algunas entidades que evidentemente tienen que ser retiradas, que han secuestrado la actividad política de nuestra patria. Allí han establecido además que deberían, sí, entre otras cosas, hacerse algunas reformas sobre las enmiendas del día 3 de diciembre del año 2015, cuando Correa tenía 100 de los 137 asambleístas que también entraron con un proceso electoral turbio, y yo pienso, es mi opinión, fraudulento, conforme lo ha demostrado el equipo técnico del Frente de Defensa Nacional, cuando hubo más de 1.300.000 votantes fantasmas en las elecciones del día 17 de febrero del 2013 y metieron 100 asambleístas. Yo quiero aquí recordar algo. He visto cómo los señores asambleístas del CREO, del movimiento CREO, ¿sí?, están planteando de que habría que pedir 3 artículos que sean declarados nulos. Uno, el que se refiere a la reelección; otro, el que se refiere, por ejemplo, dicen ellos, a que los medios de comunicación, digamos, la comunicación no sea de ninguna manera, pues, considerada un servicio público. Eso es lo que están planteando estos señores del CREO. Pero habría que preguntarles, señores del CREO, ¿y por qué en cambio ahora ustedes quieren que se considere que sí es constitucional el resto de artículos? Y habría que preguntar a los compañeros miembros del Frente Unitario de los Trabajadores y de las organizaciones populares por qué no podría en la consulta, aparte de declararse inconstitucionales las enmiendas del 3 de diciembre del 2015, ¿por qué no se plantea también una Asamblea Nacional? ¿Cómo van a derogar el Código Orgánico Integral Penal, la ley o el Código de la Producción, que en el artículo 100 permite la entrega de puertos y aeropuertos a las compañías extranjeras, con las que han entregado Puerto Bolívar, Puerto Pozorja, el puerto de Manta y el puerto Providencia en la provincia de Sucumbíos? Compatriotas, ¿cómo van a derogar la ley que permite la entrega de todas las centrales hidroeléctricas del Ecuador a las compañías extranjeras?
¿Cómo van a derogar la ley que permite la entrega de toda la infraestructura de las telecomunicaciones del Ecuador? ¿Cómo van a dejar insubsistente la ley de tierras y territorios ancestrales que permite la entrega del territorio rural de costa, sierra, oriente y Galápagos a favor de las compañías extranjeras? Doctor, disculpe la interrupción, nos están haciendo señal que este programa ha concluido, los temas son de suma importancia, pero creo que por el fútbol nos están pidiendo que despida el programa. Por favor, doctor, muchísimas gracias. En realidad hay una cantidad de temas que habríamos querido abordar. Es inconcebible que, por ejemplo, no se declare la inconstitucionalidad del derecho que tendrían los organismos seccionales a convocar a consultas. No quieren que los municipios ni consejos provinciales tengan la capacidad de consultar. ¿Por qué? Porque tenían previsto y tenían recelo, por ejemplo, que en la provincia del Oro le consulten al pueblo del Oro si están de acuerdo que la compañía Yildirim de la familia Yildirim, la compañía Yilport, se quede durante 50 años hasta el año 2067 controlando Puerto Bolívar que construyeron los orenses, pues. Es increíble que se quede, por ejemplo, o que no se discuta la inconstitucionalidad del artículo de las reformas del 158 para utilizar a las Fuerzas Armadas en actos de represión interna. Eso no debe pasar. Las Fuerzas Armadas del Ecuador están para defender a los ecuatorianos, no para reprimirlos. ¿Cómo puede quedar en pie las enmiendas a la Contraloría para que no se permita la adecuada fiscalización y control político? Hay los derechos laborales que fueron conculcados con las reformas del artículo 229 y 326. Hay muchas cosas que quedan para poder analizar a futuro. Agradecemos, porque nobleza obliga, al señor director de este medio de comunicación. Nunca nos ha dicho qué tema podemos tratar y qué tema no debemos tratar. Ha habido la más absoluta libertad y queremos reconocer y públicamente destacar este hecho. Y realidad de que durante los últimos años, cuando mucha gente tuvo miedo, no hubo ese recelo en la dirección de este medio de comunicación, al que le retiraron la frecuencia modulada y que esperamos en las próximas semanas se recupere en estricta justicia. Compatriotas, recordemos siempre lo que decía el presidente argentino Arturo Illia: no tengamos miedo a los de afuera que nos quieran comprar, tengamos recelo a los que desde adentro nos quieren vender. Compatriotas, nosotros somos parte de una patria y no podemos permitir que nuestro país sea saqueado y vaya a ser parte patrimonial de intereses foráneos y extranjeros. Queremos a nuestro país, lo vamos a defender a nuestro país. Esta patria tiene quien le ame y quien le defienda. No van a hacer lo que les da la gana con el silencio, pero le pedimos al pueblo que no se cruce de brazos. ¿Cómo es posible que hay más de 1 millón de jóvenes que ni siquiera pueden entrar a las universidades? Que con Correa, llega Correa al poder y se apagan las neuronas. No, señores, vamos a pelear y a defender los intereses del pueblo y de la nación. Y compatriotas, vamos en nuestra línea a pelear con el mayor empeño, y que los opresores y verdugos del pueblo sepan siempre, sepan y recuerden, y que recen que no haya otra vida, porque la pelea será eterna, eterna, señores. ¡Viva el Ecuador libre y eterno! La patria ni se vende ni se rinde, la patria con el alma se defiende. Dios mediante, continuaremos en el análisis de la realidad de nuestro querido Ecuador el próximo domingo, agradeciendo al director de este medio de comunicación, así como la sintonía de los hermanos ecuatorianos que dentro y fuera del Ecuador nos acompañan. Muy amables, muchas gracias, muy buenos días. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz.
pensamiento bolivariano es libre, sin injerencias y sin imposiciones. Llegamos al análisis del acontecer político de nuestra realidad nacional. Escuche Tribuna Socialista Bolivariana todos los domingos a las 10 de la mañana por Morena 640 en amplitud modulada estéreo.